peor todavía. Le regale otra, mejor. Entonces, vean ustedes que tenemos ese plazo primero, 24 horas, y después los 15 días ante los otros ilícitos penales. Tráfico ilícito de drogas, espionaje, terrorismo. El fiscal concluye antes de los 15 días y solicita postura su requerimiento de proceso inmediato, ¿no? Y una segunda oportunidad, la misma ley lo ha establecido, por eso que acá viene la salida para los fiscales. ¿Cuál es? Luego de culminar las diligencias preliminares, ¿no? El requerimiento también podrá presentarse dentro de los 30 días formalizada la investigación. ¿Por qué? Para casos complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque el fiscal aún no reúne los suficientes indicios, no reúne la suficiente prueba, no tiene aún mayores cosas o tiene ciertos elementos pero son débiles, son endebles. No voy a tener un juicio exitoso, me voy a ir a juicio, ¿no? Y me va a tocar un abogado que escuchó esta clase, me va a hacer picadillo, peor todavía. Yo siempre digo, ¿no? A mí, ¿cómo me gustaría tener ese caso de los policías que le pegan? Yo le preguntaría al fiscal, le haría pasar Rocha, ¿cuánto mide el policía que detuvo a la chica, como decíamos hace un rato, ¿no? O esta chiquita en Ayacucho, flaquita, menudita, ¿no? Que se mete bajo el patrullero, se computaba mecánica, ¿no? Se agarra de ahí del patrullero y los policías, amiga, sal, ¿no? Y todavía filman, ¿no? La jalan. Y como la chica estaba con unos tacazos de 20 centímetros, le da la cara al policía. Lesiones, dice el policía. Entonces yo le diría a ese policía, señor, ¿usted cuánto mide? Fornido, ¿no? Levanta pesas y yo todos los días salgo a correr. Y me buscaría, de verdad, no sé, hay un policía, el reglamento de que los policías pueden doblegar a la víctima, sacaría el reglamento y le diría, señor, ¿usted puede hacer el uso de la fuerza pública? Sí. ¿Y por qué no hizo el uso de la fuerza pública acá? Entonces, vean ustedes, o sea, la cosa no es tan fácil. Ahí es mucho falta negligencia también de la defensa. Uno. Y lo segundo, falta también de impericia, falta de mayor criterio, falta de mayor razonabilidad, falta de mayores usos de proporcionalidad, idoneidad, necesidad, etcétera, del juez. Porque si el juez no lo hace, o el juez es un compilado de piedra, el juez está sentado ahí y ambos hablan, y el juez no pregunta nada. Va a estar como la canción de Pedro Sárez Verde, ¿no? No me dijo nada. O el juez solamente tiene que resolver eso. Entonces definitivamente el juez también tiene que ser proactivo, el juez tiene que solicitar o pedir algo. Como yo contaba un caso real, y se lo digo ahorita antes de avanzar. Cae una persona en Piura, y hay ciertas partes de Piura, ustedes han escuchado los famosos chistes piuranos, y hay un piurano por acá y él ya sabe cuáles son sus chistes, ¿no? Los chistes de las personas un poco ingenuas, ¿no? Inocentes, tontas. Y este piurano tenía una pistola, pues, ¿no? Y la fiscalía lo había detenido por tenencia ilegal de armas de fuego. Lo ponen a disposición y él le decía pues, que tenía el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Y ni su defensa, ni el fiscal, ni nadie, ni el policía, nadie me había dicho nada. Entonces veo yo y le pregunto a él, señor, ¿y usted por qué tiene un arma de fuego? ¿Usted dónde vive? Doctor, yo vivo en el campo. ¿Y para qué quieres? Tú tienes una tremenda pistola, ¿le vas a meter bala a quién? Le digo. ¿O vas a cazar palomita? No, todo lo que pasa es que yo tengo para mi uso, para mi protección. Ya. ¿Y tú tienes licencia? Sí, doctor, yo he comprado esa arma. A ver, ¿dónde está tu boleta? Me enseñó la boleta, pero ¿qué había pasado? Que los modelos de la boleta no eran los mismos modelos del arma de fuego. ¿Qué hice yo? ¿Y tienes licencia? Sí, doctor. Suspendí la audiencia, llamé primero a un amigo que es policía, era entonces comandante, no sé dónde estará, me dijo que a veces había sucedido casos que se equivocaban en los números de la licencia y en la descripción de la licencia por otra arma de fuego. Y no me quedé con esa duda, entré a la DICAM en internet, busqué el teléfono, me identifiqué, llamé, hablé con una persona encargada, suspendí la audiencia y me dijo que efectivamente había sucedido casos en los cuales se habían equivocado las armas, los números de serie, hasta los modelos. Y lo que me dijo ahí, que el número de serie es como el DNI de la persona, nace y muere. O si no, doctor, para que la gente lo entienda, es como un número de placa de un carro. Ese carro lo construyen, sale a funcionar con esa placa y con esa placa se destruye, lo aniquilan, lo destrozan, lo despedazan, lo llevan así de Perú. Entonces, hice la audiencia y definitivamente se comprobó que a esta persona, en su falta de conocimiento y su ignorancia, tenía una licencia y que no describía las características del arma que él portaba, ¿no? Y tenía las boletas, las facturas que le había comprado. Era real. Y después el fiscal que hizo tuvo que archivar el caso, ¿no? Pedir el sobreseimiento porque al final se demostró que esta persona sí tenía licencia, pero había habido un error humano. Se había consignado otro modelo
otro calibre, otra serie, que no era la misma serie del arma. Entonces vean ustedes que hay que ser proactivos, colegas. 337.4 337.4 establece que las partes solicitarán al fiscal las diligencias que crean convenientes. Nunca vayan ustedes ante el juez: doctor, lo que pasa es que el fiscal no quiso hacer la constatación domiciliaria. Bien rico va el abogado, ¿no? Con sus gemelos, mellizos, ¿no? Bien peinado, oliendo rico y... Sí, Dios, lo que pasa es que el fiscal no quiso hacer eso. Lo que pasa es que el fiscal no quiso hacer lo otro. ¿Y usted qué hizo? ¿Usted es su abogado? Sí, doctor, claro. ¿Y usted solicitó algo al fiscal? No. Pero el fiscal tenía que hacerlo, pues. Y usted no hizo nada. Entonces, no es proactivo, pues. Ojo, salud de oreja también a los abogados, ¿ah? No es que el fiscal va a hacer todo. Y si lo quiere hacer el fiscal, si no. Y encima te tenía bronca, te chapaste a su enamorada, peor todavía. Avancemos. Bueno, algunos casos de improcedencia que también se pueden declarar o que no procedan los procesos inmediatos, que es en los procesos complejos, ¿no? ¿Y cuando estamos ante un proceso complejo? Cuando hay una pluralidad importante de imputados, de agraviados, ¿no? Cuando se tengan que realizar pues, gestiones de carácter procesal fuera del país, gestiones con personas jurídicas, comprende la investigación del delito perpetrado por integrantes de organizaciones criminales, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No procede el proceso inmediato porque es una investigación tediosa, es una investigación que definitivamente vamos a tener que solicitar levantamiento de secreto bancario, etcétera, etcétera, etcétera. La ley ha establecido que no procede. Doctora, avancemos. Bueno, y también en los procesos contra varios imputados, en otros tipos de delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados que no se acumulan, salvo que ello perjudique el debido esclarecimiento de los hechos o la condenación resulte indispensable, ¿no? Eso efectivamente, avancemos, eso está establecido, pues, por si acaso en la ley, ¿no? La ley establece cuándo procede o cuándo no procede. Y los requisitos que hemos querido nosotros postular, establecer, que tal vez deban de tener un requerimiento de proceso inmediato, son ellos: nombre, petitorio, identificación, datos personales del imputado, acá no va a haber contra los que resultan responsables, nombre y domicilio del agraviado, la descripción de los hechos, la exposición de los elementos de convicción, el grado de participación, la petición de la medida de coerción, la finalidad de la medida y las demás circunstancias relevantes para decidir sobre este requerimiento fiscal. En conclusión, acá el fiscal, cuando postula un proceso inmediato, que algunos dicen que es igual a una formalización de la investigación preparatoria, tiene que tener los mismos requisitos que casi señala el artículo 349 del Código Procesal Penal, casi como establecerlo para una acusación. Y más o menos, si el fiscal ya postula esto, ¿qué tiene que tener? Una imputación necesaria clara. Y cuando nosotros hablamos de una imputación necesaria clara, estamos refiriéndonos que el fiscal tiene que tener sus hechos. ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Establecer el día que sucedió. ¿Para qué? Para poder saber las fechas de inicio de prescripción de cómputo. Tener sus suficientes elementos de convicción. Tener sus supuestas pruebas que va a actuar en juicio. Calificar adecuadamente el delito. 427. Ya es público, es privado. Robo agravado. Primer párrafo, segundo párrafo. Numeral 1, numeral 2, numeral 3. Entonces, el fiscal al menos ya tiene que saber y determinar y tener, al menos considero yo, una imputación necesaria ya clara. ¿Por qué? Porque el juez, si declara fundado su pedido, le va a decir: oye, fiscal, 24 horas, me traes tu acusación y lo elevo conjuntamente al juez de fallo. El juez de fallo ya verá. El trámite del proceso inmediato, lógicamente que se va a citar a una audiencia para determinar la procedencia o no. La detención policial del imputado, se mantiene hasta la realización definitivamente de la audiencia, hasta las 48 horas, igual para una prisión preventiva. El fiscal acompaña el pedido del expediente fiscal, ¿no? ¿Para qué? Para que indirectamente el juez haga un control en la misma audiencia, ¿no? Las partes podrán instar la aplicación de un criterio de oportunidad, acuerdo reparatorio, terminación anticipada. Y si no hay ese tipo de salidas alternativas del proceso, podré yo solicitar ahí, ¿no?, la constitución en actor civil. Ahora, algunos me decían: doctor, ¿hasta dónde o hasta cuándo cree usted que se puede solicitar una constitución en actor civil? Creo yo hasta ahí, y también podría ser hasta el juez de fallo, ¿eh? Porque el juez de fallo, ahora ¿qué va a hacer? Va a sanear el proceso. Y el juez de fallo va a emitir el autoenjuiciamiento. Es criticable, ¿no?, que el juez de fallo sanee el proceso y a la vez sentencie. Claro que sí. ¿Por qué?
Porque si yo, como abogado, le pido al juez de fallo que sobresea la causa, el juez de fallo me va a rechazar y me va a declarar infundada la petición, indirectamente, ¿qué me va a decir? Que va a condenar a mi patrocinado. Definitivamente. Entonces, ahí creo yo que hay una falla. Que debió ser el mismo juez de investigación preparatoria que a su vez sanee el proceso. Pido el proceso inmediato como está, en la misma audiencia le declaro fundado y en la misma audiencia el fiscal introduce su acusación. Y inmediatamente le corro traslado y se hace todo, como se hace en Chile. En cambio en Costa Rica le dan un plazo de 24 horas para que ante un juez de investigación para que lo haga, emita el autoenjuiciamiento y recién lo pase, ¿no? En cambio acá no, acá le hemos pasado al juez de fallo, pero el juez de fallo va a tener un adelanto, ya opinó. Usted presenta una excepción de improcedencia de acción o cualquier tipo de medio de defensa, cuestión previa, cuestión prejudicial, y el juez de fallo le va a declarar infundado, improcedente, lo que fuese, ¿no? Vas a apelar, podrías apelar, y él va a tener un adelanto. Él te va a decir, para mí esta persona cometió ese delito, ¿no? Y no hay nada que hacer. La audiencia es de carácter inaplazable, rigiendo lo establecido en el artículo 85, que establece los supuestos de cuando el abogado no concurre, se podrá excluirlo y designarle un abogado del público, ¿no? El juzgador resolverá en orden prelatorio la procedencia de la medida de coerción, la procedencia del principio de oportunidad, las salidas alternativas y al final el proceso inmediato. Pero hay un protocolo de actuación conjunta en la que los jefes máximos APUS del Poder Judicial, el Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y la Policía Nacional establecieron ellos de que primero se debe de resolver el proceso inmediato. Porque acá viene un problema, una pequeña crítica. ¿Qué pasaría si yo dicto prisión preventiva y el proceso inmediato lo declaro infundado? Se va a la sala y la sala dice, oiga, un momentito, acá se ha dictado prisión preventiva. La prisión preventiva es un cuaderno, es accesorio. El proceso inmediato es el principal. Y si no hay principal, menos puede haber en lo accesorio. No puede existir lo accesorio, ¿no? Esa es una crítica. Ahora, por ejemplo, el doctor Bonifacio se le preguntó en la exposición en el último Congreso Internacional sobre el exégesis del artículo 1194 si un protocolo tiene la misma validez que una ley. Y definitivamente la respuesta de un estudiante de Derecho va a decir que no. Porque ¿qué prevalece? La ley antes del protocolo. Pero son las actuaciones que se están tratando de hacer para poder mejorar, porque tampoco no hay un trámite en segunda instancia. La ley ha limitado a la realización en primera instancia y no te dice cómo es que se debe tramitar ante una apelación. No te dice si en 24 horas el juez lo eleva, no te dice si es que se le va a correr traslado a las partes de 5 días, no te dice que se pueden actuar nuevas pruebas, etcétera, etcétera. Hay un vacío. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Es ahí suplir ese vacío. ¿Qué se tiene que hacer? Es tratar de enmendar ese vacío, interpretar la norma. Bueno, una vez constatado el derecho, se emitirá la resolución amparando o denegando el pedido, ¿no? Y esta disposición que se emita o que emite el juez en 24 horas se requerirá al Ministerio Público para la correspondiente pues elevación al juez de fallo, ¿no? Bueno, el trámite es el mismo que ya lo hemos mencionado, lo hemos hablado hace un momento. ¿Se montó? Bueno, el rechazo del proceso inmediato también se puede rechazar, ¿no? Para eso se devuelve el expediente a efectos de que formalice el fiscal y que ese procedimiento especial se convierta en un proceso normal, ordinario, común, continúe con su trámite, ¿no? ¿Avancemos? Bueno, hay un contenido, hemos nosotros querido poner un contenido tentativo de lo que sería tal vez la resolución del proceso inmediato, o qué podría más o menos tener la misma, ¿no? Vean ustedes ahí lo que nosotros estamos enseñando. Tenemos la identificación definitivamente del sujeto, hay que identificarlo, los hechos, materia de imputación, la determinación del derecho, ¿no? La calificación del tipo penal, qué tipo penal hay que establecerlo de manera clara, porque el juez de flagrancia es igual que el juez de investigación preparatoria, va a sanear el proceso. Es el filtro. O sea, lo que se eleve arriba tiene que ser lo mejor. Y no es que por si acaso el juez de fallo o el juez colegiado penal sea más que el juez de investigación o de flagrancia. Son jueces penales y tienen el mismo nivel. Pero a nosotros nos establecen esto. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? Los requisitos, los presupuestos, la determinación de la medida coercitiva requerida por el fiscal, tenemos que resolver la procedencia o no del principio de oportunidad, entre otras que también puede establecer el juez de garantía, ¿no? No dice la norma.
no te dice cómo el juez debe de resolver, no te dice cómo es que el juez debe de motivar su resolución. Bueno, la notificación se notifica efectivamente oralmente y a las partes que no hayan podido concurrir entre las 24 horas, ¿no? Y también se infiere lo que establece el artículo 127.1, esto es que una vez que esta medida se ejecute se dispondrá su emplazamiento al afectado, ¿no? Hay que establecer, la notificación es inmediata, ¿no? O sea, y es más, ahora a partir del 1 de febrero entran las famosas, ahora han elegido para que se puedan establecer el famoso SINOE, ¿no? Sistema de notificaciones electrónicas. Ahora se le va a pedir a todos los abogados litigantes que establezcan una casilla judicial y lo que nosotros vamos a hacer es notificarles virtualmente a ustedes, ¿no? Entonces, obligatoriamente, ustedes van a tener que gestionar su casilla judicial electrónica ante el Poder Judicial. Que por si acaso no es un correo ni un usuario que ustedes le van a dar al Poder Judicial. El Poder Judicial le va a dar a usted un usuario, le va a dar una contraseña y ustedes la pueden cambiar. Y ahí todas las notificaciones de todos los procesos se le van a notificar. Acá ya no hay nada que no me llegó, que sí me llegó, que yo no sé. Electrónicamente se verificará que ese es el famoso expediente electrónico, ¿no? Que es lo que se quiere, que es lo que se está buscando. Que todo se establezca en el sistema y ya no nada por papel. Avancemos. Bueno, la impugnación del proceso inmediato. ¿Podría haber una improcedencia liminar del proceso inmediato? Creo que sí, ¿eh? Liminarmente se podría rechazar el proceso inmediato sin convocar a una audiencia, si no hay verosimilitud de un pedido, por ejemplo, porque todo pedido tiene que tener cierta verosimilitud con lo que pide o con lo que se solicita. Pero por ahí un agraviado, como me decía el doctor, solicito la incoación del proceso inmediato. Solicita usted, señor juez, que ordene al fiscal que pida proceso inmediato. Puede solicitar un abogado, ¿no? El doctor se ríe, el doctor Pierre se ríe. Puede haber, ¿eh? Un abogado por ahí le dice a su patrocinador, vamos a pedir el proceso inmediato, solicitemos al juez. Puedes tener interés, legitimidad no la tienes. Porque el único que tiene la legitimidad para solicitar la incoación del proceso inmediato es el fiscal. Puede haber un